Bien, amados hermanos, pues en las clases anteriores hemos logrado ver lo que sería el capítulo 8, donde en el capítulo 8 habíamos visto las cuatro primeras trompetas. Luego llegamos ahora a la que sería a la quinta y sexta trompeta, y de igual manera llegamos en el capítulo 10, vamos a encontrar una pausa para lo que sería la séptima trompeta. Similar es exactamente como miramos con el caso de los sellos. Justamente cuando se abre entre el sexto y el séptimo, pues hay una pausa y es exactamente lo que miramos al finalizar el capítulo 8, el comienzo del capítulo 8, pues se manifestaba un silencio como de media hora. También en el capítulo 10, pues vamos a ver ese silencio en el cual se manifiesta entre la sexta y la séptima trompeta. Llegamos entonces a lo que sería la quinta y sexta trompeta, encontrada en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 1 hasta el versículo 21, y sería la lección número 19, y el propósito pues es analizar la quinta y sexta trompeta. Habíamos dicho en clases anteriores de que el hecho de que se utilice trompeta era básicamente para anunciar, para advertir. Y es exactamente lo que nosotros miramos con el uso de las cuatro trompetas. Advertía algo que era acerca de las cuatro trompetas, de lo que sucedía en el capítulo 8. Y a la misma vez lo que miramos también, pues el castigo o el daño que hacía esas cuatro trompetas, pues era básicamente en un tercio de la tierra. Ahora, con la quinta y séptima trompeta, pues es exactamente lo que nosotros vamos a considerar en esta lección, donde ahora en este capítulo 9, pues se ve que los juicios son más severos y a la misma vez, pues son específicos que los anteriores. Ahora se nos introduce una plaga. Esta plaga es la que conocemos como la plaga de la langosta, con lo cual se manifiesta o se percibe como un ejército invasor. Estas trompetas que nosotros encontramos en el capítulo 9, pues resaltan la gravedad del juicio de Dios y la necesidad de arrepentirse. Este símbolo que nosotros encontramos también de la langosta, pues es un símbolo que también se utiliza en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el uso que se le daba acerca de esta trompeta, pues era usada por Dios acerca o abusado contra cierta nación, y de igual manera pues era como juicio. Y es exactamente la idea que nosotros encontramos en capítulo 9 de Apocalipsis, pues es el mismo significado que se miraba en el Antiguo Testamento, pues es el que Juan introduce en el capítulo 9. Es decir, utiliza la langosta para indicar un castigo. Y este castigo, pues se ve la magnitud, el hecho de que en el cual nosotros lo encontramos aquí. Vamos a dar lectura entonces lo que sería a los capítulo 9 del versículo 1 hasta el versículo 25, para tener entonces una idea clara o una noción rápida de lo que vamos a encontrar en este capítulo. Capítulo 9, verso 1 al 21, pues dice de esta manera. Y el quinto ángel, a ver, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y y abrió, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo del gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen sello en su frente. Y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados
para la guerra. Y en las cabezas tenían como corona de oros. Sus caras eran como cara humana. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como las corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, ahí vienen dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos era como cabeza de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, y el fuego, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Así pues, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas como y con ella dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus furtos. Entonces miramos que en el capítulo 9, la primera parte, hasta el versículo 2, encontramos la quinta trompeta. Y si nosotros notamos a lo largo que veníamos leyendo el pasaje de Apocalipsis, se nos relata entonces de manera más específica que esta quinta trompeta, el castigo o el juicio, o digámosle así, eh, el juicio que se manifiesta ahora son más severos. Y a la misma vez notamos que eran más específicos de lo que de las cuatro anteriores que miramos en el capítulo 8. Entonces, aquí el primer ay que se nota en el capítulo 9, pues sería la quinta trompeta. Los dos siguientes ayes que leíamos en el capítulo 9, pues hace referencia a la sexta y séptima trompeta. Entonces, como decíamos también anteriormente, la intensidad indicada en las trompetas que anuncian juicio, pues va subiendo, digámoslo así, en decibeles en cuanto a lo que iban a sufrir. Miremos entonces y consideremos la primera trompeta que nosotros encontramos en el versículo, de los versículos del 1 al 12, donde aquí notamos entonces el primer ay. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en el capítulo 9, el verso 1, el versículo 1, perdón, en el cual dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo. Entonces encontramos que de lleno el apóstol Juan manifiesta e indica que el toque de la quinta trompeta introduce el primer ay. Y lo que Juan está viendo en este versículo 1 es una estrella caída del cielo, que esta estrella dice recibe la llave del pozo del abismo. Alguna menciona que esta estrella posiblemente esté simbolizando un ser celestial, posiblemente un ángel. Cuando nosotros lo vemos en comparación a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 4, como vamos a leerlo, acompáñenme a leerlo, dice así, y diciendo 2:4, perdón, estoy viendo el 3, de Pedro 2:4.
pero porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado en juicio. Pero cuando nosotros basamos el contexto en lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, vemos entonces que ya en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías, ya la Escritura había hablado acerca de la estrella cayendo del cielo. Y el uso que se le da en Isaías hace referencia simbólicamente a lo que sería el gobierno en turno. En este caso, la escritura indicándonos en Apocalipsis la estrella cayendo del cielo, pues es simbólica en cuanto a referencia al emperador Domiciano. Y este símbolo, como decíamos, encontramos nuestra base en Isaías 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces encontramos que aquí la palabra lucero en Isaías, pues hace referencia o literalmente significa estrella del día o estrella de la mañana, lucero. Aunque aquí Lucifer pues no era Satanás, sino que el contexto por el cual Isaías está escribiendo hace referencia al rey de Babilonia, quien era semejante a la estrella de la mañana en su esplendor, pompa y gloria. Y aquí lo que nos indica entonces Isaías es que sería cortado. La Babilonia de los días de Juan pues era Roma. Entonces, en base al símbolo que está utilizando Juan en Apocalipsis es el rey de Babilonia. En los días de Juan, pues era el emperador romano Domiciano. Él era la causa de todos los problemas y pruebas de lo que estaban pasando los cristianos. Y regresándome un poquitín allá en Isaías, cuando hace referencia al rey de Babilonia, en este caso Nabucodonosor, al imperio, cuando nosotros lo comparamos con la imagen o la visión de Daniel, pues dice que Daniel miraba una estatua en el capítulo 2 y esta estatua pues estaba compuesta de cuatro tipos de materiales. Y el primer material que se miraba del busto hacia la cabeza pues era de oro. Y en la interpretación mencionaba que hacía referencia al imperio babilónico. Por eso cuando Isaías menciona que la estrella del día o el estrella de la mañana, pues se hace referencia a esa característica que en el caso de Daniel lo identifica como en la estatua, como la porción de oro. Entonces vemos que Juan únicamente utiliza ese mismo símbolo de la estrella caída del cielo para referirse entonces al emperador romano. Y como decíamos, pues era la causa de todos los problemas. Era la causa por la cual los mártires que estaban en Apocalipsis capítulo 6, cuando leíamos diciendo delante del altar, diciendo, ¿hasta cuándo? Y es aquí entonces que se está indicando lo que iba a pasar con este imperio. Por lo cual entonces, cuando nosotros miramos la demanda de este rey, pues él demandaba que se le adorara como un dios. Y era más de lo que los cristianos podían resistir y era exactamente lo que mirábamos, la causa por la cual perseguían a los cristianos, porque se negaban a dar una pizca de incienso a un hombre, a uno que se consideraba Dios, sabiendo entonces que como cristianos solamente adoramos a un solo rey, a un Dios, en este caso, nuestro Padre Celestial. Y de esta manera, al negarse a ofrecer una pizca de incienso al emperador romano, pues se dio o fueron cazados, perseguidos, torturados, algunas veces encarcelados, muertes como criminales comunes, porque la adoración al emperador y todo lo que significaba el libertinaje, la fornicación, la borrachera que acompañó a esto, pues fue el resumen del pecado y el decaimiento del imperio romano. Entonces, recapitulando o haciendo énfasis en lo que encontramos aquí, la estrella indicada aquí, caída del cielo, pues no hace referencia a Satanás, sino que hace referencia
en base a lo que nos encontramos en Isaías, a la caída de un imperio. En Isaías se hace referencia al imperio babilónico, pero cuando miramos Roma, pues también los primeros cristianos la identificaban como Babilonia. Cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, algunos hermanos cuando hacen referencia a la Babilonia indicada aquí, pues algunas interpretaciones mencionan que el apóstol Pedro, pero estaba escribiendo hacia esa zona de Roma. Bien, explicado aquí entonces, vemos que en el versículo 2 de Apocalipsis 9 encontramos acerca de lo que sería la apertura del abismo. En el versículo 2 menciona, abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces, ahora el versículo 2 dice, se nos indica que al abrir el pozo del abismo, se libera un humo denso que oscurece, miren, el sol, el aire, y todo esto lo que nos está indicando o está simbolizando es el caos y la maldad que es liberada sobre la tierra. Aquí encontramos que la palabra que es traducida como pozo del abismo es abuso en el idioma griego donde se escribió la escritura. Y de esta palabra pues derivamos la palabra que sería abismo, que es la que nosotros conocemos. Pero vemos entonces que en el Nuevo Testamento la palabra usada sinónima ella es de Hades, y particularmente esa parte del Hades en la que las almas de los impíos pues están confinadas. Bueno, nosotros leemos en Lucas capítulo 8, versículo 31, en el momento en el cual Jesús llega a la tierra de los gadarenos, ahí lo encontró un hombre que había estado poseído por el demonio por muchos tiempos. Y dice que vivía en los sepulcros y no vestía ropa. Miren, leamos lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 31. Dice así, y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Leyendo de manera, en el contexto general de lo que encontramos en el relato de Lucas 8, específicamente, cuando llega a la región de los Gadarenos, dice que cuando vio a Jesús, se lanzó un grito, postrándose a sus pies, dice, exclamó a gran voz y diciéndole, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y ellos dicen, te ruego que no nos atormente. Luego Jesús entabla conversación con él y le pregunta, ¿cómo te llamas? A lo que ellos contestaron diciéndole, Legión, porque porque muchos demonios habían entrado en él. Y lo que leíamos en el versículo 31 dice que ellos le rogaban que no le mandase ir al abismo. Aquí la palabra abismo es la misma entonces que nosotros encontramos traducida en la expresión que dice pozo del abismo, aquí en el versículo 2 en Apocalipsis capítulo 9, versos 1 y 2. Evidentemente lo que encontramos es que hace referencia el lugar de la morada de los demonios. Si avanzamos un poco, no quisiera ir rápido, quisiera tocarlo de manera muy despacio. Aquí encontramos otro elemento que se utiliza en esta trompeta. Y la trompeta y lo que se nos indica acerca de ello es la langosta. El versículo 3 de Apocalipsis 9 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Entonces, Juan nos va llevando, ahí el toque, la primera trompeta, el primer ahí se desata, la apertura del abismo, y al misma vez que se abre el pozo del abismo, pues de él dice, sube humo. Y en este humo dice, pues, lleva como consecuencia oscureciendo el sol y el aire. Pero a la misma vez dice que a la misma vez que hay contaminación visual, dice que está oscurecido y el aire es muy denso, pues dice, de este humo emergen langostas. Esta langosta pues es conocida por lo destructivo, y a la misma vez cuando se le asemeja a escorpiones, pues está indicando un poder similar al de los escorpiones.
Aquí cuando vemos acerca del humo, podemos preguntarnos qué era el humo que Juan vio subiendo del abismo. Cuando leemos el versículo 3, únicamente se nos dice, y del humo subieron langostas sobre la tierra. El hecho que de ellas salieran del pozo del abismo indicaría entonces que el daño que ellas infligirían sería de naturaleza espiritual. Y si nosotros vemos, básicamente está diciéndonos que sale del centro de la tierra. Y hablando un poco de la langosta, de este lado de la tierra, digámoslo así, de este lado occidental, pues nosotros tenemos muy poco entendimiento del temor que la langosta producía. Y básicamente la langosta en aquella tierra oriental, pues el terror y lo que hacían ellos, pues era muy devastador, de tal manera que ellos le conocían como algo destructor. Leyendo un poco el comentario de algún hermano que menciona acerca de ello, dice, el campo en el que sus hordas devastadoras han pasado una vez, da por sentado la apariencia de esta esterilidad y muerte. Bien hicieron los romanos en llamarla las quemadoras de la tierra, que es el significado literal de la palabra langosta. Ese movimiento, dice, cubren el campo tan completamente como para ocultarla de la vista. Y el tal número que a menudo se toman 3 o 4 días para que la poderosa hueste pase de largo, cuando se veía a distancia esta multitud de langosta avanzando se asemeja a una nube de polvo o arena extendiéndose unos pocos metros por encima de la tierra como miriada de insectos saltando hacia adelante. Y este comentario que recién estaba leyendo, pues hace referencia al diccionario bíblico Phillips, haciendo, perdón, no es Phillips, sino, diccionario, sí, diccionario bíblico Phillips, haciendo referencia a lo que sería la langosta. Entonces, bajo esta interpretación que nosotros encontramos de la langosta, pues vemos entonces que el poder que ellos tenían, pues era destructor. Cuando Juan entonces utiliza que del humo salió en esta langosta, pues está indicándonos que el daño que iba a sufrir sobre donde se iba a extender esta langosta, pues iba a ser algo muy potente y muy latente en el sentido de que se iba a ser palpable el daño que ellos iban a hacer. Bueno, nosotros revisamos en Éxodo, perdón, capítulo 10, el versículo 5 y 6, vemos que a menudo estos insectos en el Antiguo Testamento fueron utilizados como instrumento de juicio divino. Éxodo capítulo 10, verso 5 y versículo 6. Dice así, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que se os quedó del granizo. Comerán asimismo todo árbol que os fructifique en el campo. Verso 6, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de los egipcios, la cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos. Desde ellos fueron toda la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Aquí, haciéndonos referencia a la plaga en el cual se envió a Egipto, pues bueno, entonces utilizó estos insectos como juicio divino. En esta ocasión, como mirábamos en el versículo eh, 5 que leíamos, pues dice que lo que no pudo, lo que pudo haber quedado de la plaga de los granizos, con la plaga de la langosta, pues realmente dice que iba a exterminar a exterminar lo que el granizo no pudo. Y a la misma vez dice, comerá de todo árbol que crece para ustedes en el campo, todo aquello que iba a ser fructífero. En el caso de Apocalipsis, cuando leíamos, o lo que vamos a leer más adelante, pues se le da una orden, y esta orden era que no debía de tocar todo árbol, o todo área verde. En el caso de Éxodo, pues vemos que era diferente, iba a hacer daño aún a aquellos árboles que crecían o que eran fructíferos.
Entonces, lo que se nos va diciendo entonces en el versículo 3 es, Dios iba a utilizar esta plaga, esta langosta, para ser más destructivo el juicio en el cual se le iba a dar. Y miren lo que vemos en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 5. Ahora se nos está diciendo, ahora se nos está diciendo, pero antes de llegar al tormento, quisiera que leyéramos el capítulo 9 de Apocalipsis, el versículo 4, porque allí me faltó colocar esta cita en la diapositiva 9:4. Ahí lo que encontramos es lo siguiente, el mandato. Y miren que el mandato que se le da a las langostas es, y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y era exactamente lo que mencionaba en el caso de Éxodo. La langosta enviada como plaga en egipcio, pues iba a dañar lo que el granizo no pudo. Iba a comer y a consumir todo árbol fructífero. En el caso de la langosta mencionada en Apocalipsis 9, se le da un mandato. Y el mandato en el cual se le dice es que no dañar la vegetación, sino que atacar a los hombres que no tienen el sello en su frente, mostrando entonces una vez más que los creyentes están protegidos. Y regresándonos un poco más atrás, cuando estudiamos acerca de los 144,000, aquellos que fueron sellados, justamente en la pausa en el cual se da entre el sexto y el séptimo sello, pues esa pausa era en un sentido preparatorio en el sentido de que confirmar o sellar aquellos que eran aquellos que eran fieles, aquellos que perseveraban. Y esto era lo que nosotros miramos similar al símbolo que nosotros encontrábamos en Ezequiel acerca de los verdugos, en el cual selló, y el verdugo pues no iba a tocar a aquellos que fueron sellados. En el caso de Apocalipsis y con el caso particular de la langosta soltada en la quinta trompeta, pues está diciéndole, están dándole la orden que no dañar a los árboles y no dañar a aquellos que tienen el sello, es decir, están protegidos. A la misma vez, el versículo 5, como está en la diapositiva, vemos el tormento acerca de la langosta. El verso 5 dice, y se le fue dado no que los matasen, sino que lo atormentasen por 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, en el versículo 5 lo que notamos es el permiso en el cual es concedido. Primero, la langosta no tiene permiso para matar, sino dice para atormentar a las personas durante 5 meses. Y estos 5 meses, durante 5 meses con un dolor intenso. Estos 5 meses es lo que se toma la duración máxima de la vida de una langosta desde su nacimiento, cuando pasa en el estado de larva hasta la muerte. De esta manera, entonces, lo que vemos es un periodo de tiempo que es usado para representar el tormento. En otras palabras, vemos que el sufrimiento que se está indicando aquí, pues no era un sufrimiento forever o para siempre, digámoslo así en español, sino un sufrimiento que iba a ser temporal. Y este tiempo específicamente coincide con la vida de una langosta, desde la larva hasta el momento en el cual la langosta muere. Un poco más adelante, hablando acerca de ello, acerca de la quinta trompeta, vemos entonces lo que aquellos que eran atormentados se nos indica de que ellos iban a tener ese deseo de muerte. El verso 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.
Entonces ahora lo que se nos está diciendo es, esta plaga de la langosta iba a ser un tormento tan severo que las personas a las cuales estaban siendo atormentadas iban a anhelar morir, pero la muerte en este caso dice, iba a huir de ellos. La muerte, dice, le iba a ser negada. Ahora, verso 7 hasta el versículo 10, lo que notamos aquí es el aspecto de la langosta. Y el aspecto de la langosta, como dice el verso 7, era semejante a caballos preparados para la guerra, es decir, iba a tener esa fuerza, esa fortaleza, ese vigor, esa potencia que en el cual corrían. Sus cabezas, dice, tenían corona de oros. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como coraza de hierro. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también tenían guijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí lo que notamos en estos versículos es acerca de la descripción de la langosta. Y lo que se denota es su naturaleza terrorífica y su capacidad para causar tormento. Imagínense la fuerza de los caballos, eh, la coraza como de hierro, sus alas al momento de estar alateando o volando, dice, iba a ser como de muchos carros corriendo. O sea, a la misma vez que iba a ser en fuerza, de manera física, al momento que se iban acercándose esta plaga, pues el estruendo también iba a causar algo psicológico en el sentido de que iba a ser muy abrumador. En otras palabras, nos está indicando que estas langostas eran de una forma y tamaño monstruoso. Eran semejantes a caballos preparados para la batalla, llevaban coronas sobre sus cabezas, simbolizando entonces la autoridad que ejercitaba sobre los hombres, y es exactamente lo que significa corona. Sus caras, dice, eran como las caras de hombre, refiriéndose posiblemente a la inteligencia. Cuando decimos esto, ¿verdad? Es lo que nosotros notamos en la creación, en la creación. En Génesis capítulo 1, el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ahí, en ese momento, en la creación, creando al hombre, podemos entonces que lo dotó en inteligencia, lo dotó con una semejanza, dice que es semejante a Dios. En cuanto a la parte espiritual me refiero. Y vemos que su cabello era como el cabello de mujer, sus dientes como dientes de león, aunque aparecieron con la belleza y la ternura de la mujer indicada en su cabello, pero dice que tenían dientes como de león. Y miren, siguiendo lo que notamos en el versículo 11, el rey de la langosta. Verso 11 dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí lo que notamos es el rey de la langosta, es el ángel del abismo llamado Abadón en griego y Apolión en griego. Ambos entonces significan destrucción y destructor. Creo que no era otro. Aquí entonces hace referencia a lo que nosotros notamos como al emperador romano, en este caso de Domiciano, pues quien era el responsable del pecado en el mundo. Y aquí hasta el versículo 12, que es el momento en el cual vamos a poder avanzar, denota el primer ay pasó. Y aquí dice aún 2 ayes después de esto. Es decir, lo que nosotros encontramos en el versículo, en la trompeta 6 y 7, en el cual entonces las dos trompetas que siguen, pues iban a ser muy severos. Hasta este momento, ¿qué hemos podido ver? Primero, esta trompeta, la quinta, era el primer ay. Dios utiliza en este momento
la trompeta, perdón, Dios utiliza en este momento la langosta, la cual esta langosta puede ser que viene de la apertura del pozo del abismo. A la misma vez, la langosta tiene un mandato: no dañar lo verde, no dañar al hombre que está sellado. No olvidemos la elección de los 144.000 sellados. Lo que iba a hacer la langosta era un tormento en el cual, si bien es cierto, sí tenía permiso para atormentar, pero no para morir, no para matar. Lo que se nos indica entonces que este sufrimiento iba a ser un dolor intenso, tan intenso como miramos que la persona iba a desear morir, porque el dolor y el tormento que se manifestaba aquí era muy severo. La apariencia de la langosta, pues era algo sumamente, una descripción que realmente indica su naturaleza terrorífica y la capacidad de causar tormento. El rey de la tormenta, pues decíamos, hace referencia al emperador eh, romano, y hasta aquí, pues se nos indica lo que se nos vamos a encontrar acerca del primer ay. Si nosotros notamos o comparamos con las cuatro trompetas anteriores, pues no era una descripción tan específica como la que nosotros encontramos aquí. Y aquí entonces se nos especifica qué iba a hacer, la plaga la cual iba a dañar la apariencia y lo que realmente iba a causar. Un tormento intenso, pero no iban a morir. Iban a sufrir, pero este sufrimiento era básicamente, específicamente, iba a ser por un tiempo definido acerca de lo que sería 5 meses. Termino aquí, amados hermanos, y hoy daría paso si hay preguntas o comentarios para aclarar. Estamos para el momento para hacerlo. El Señor le bendiga y le guarde.